Oiga, señor, ¿ya pasó? ¿Qué ruta? La colectiva. Súbase, súbase que todavía hay puesto. Bueno, vamos a empezar la grabación, muchachos. Vamos con toda. El diálogo va a salir muy bien. Sonido, luces, cámara. ¿Y cómo se llama este programa? Qué pena. Durante 15 años, cada sábado por la noche, un grupo de jóvenes cinéfilos se reunía en una antigua fábrica de cajas. Allí, entre luces y sombras, la caja se convirtió en su refugio, un espacio donde el séptimo arte era el lenguaje común y las películas el punto de partida para conversaciones profundas y apasionadas. Y hoy estamos con Clementino, quien hace parte de la Corporación La Falla, Destino Fílmico. Y pues primero agradecerte por venir a este espacio, por aceptar la invitación de la colectiva, y pues quisiera pues darte como la posibilidad de que nos cuentes un poco quién eres tú, cuál es el trabajo que realizas en la Corporación La Falla. Hola Sebastián, muchísimas gracias primero por la invitación y a Déjalo Ser también y a la colectiva, muchísimas gracias. Mi nombre es Clementino Lara Grajales, yo soy artista visual y en La Falla específicamente soy el gerente general de toda la organización. Y esa introducción que haces es muy bella porque, bueno, La Falla tiene 3 años, estamos recién cumplidos los 3 años, pero antes de eso teníamos 15 años de un proceso de formación de públicos y de cineclub en formato de cineclub, que era el Cineclub La Caja, que se realizó en diferentes lugares. El primero fue esa fábrica de cajas y además que tenía Mm, mucha relación con la caja oscura. Yo al claro. Cineclub llegué en el 2016, ahí me enamoré, ahí conocí el audiovisual, ahí conocí el cine y ya después, entre otras cosas, fue surgiendo La Falla, gracias a las investigaciones, que era como nuestro enfoque en La Falla, en la caja principalmente. Clementino, quisiera saber un poco cómo es esa primera experiencia de llegar al cineclub, ¿cierto? ¿Por qué llegar al cineclub? ¿Cómo se llegó al cineclub? Y también que nos cuentes un poco como de dónde eres. Sí, pues yo soy de acá de Pereira, yo estudiaba en la Facultad de Comunicaciones, yo estudié licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, ese era el nombre de la que hoy es la licenciatura en Tecnología con énfasis en Sí. Comunicación. Y un compañero, Diego Valencia, muy cercano al Cine Club, un día nos invitó a mí y a otros amigos a que fuéramos al cumpleaños del Cine Club. No me acuerdo, estaba creo que cumpliendo 10 años, algo así si no estoy mal. Tremendo. Y nos llevó, en ese momento se hacía en el Hostal Colibrí, que queda al final de la Circunvalar, por allá bajando ya para subir al Mirador, por A allá más Canceles, sí. arriba, a Canceles también por ese lado. Y llegué, en ese día hicimos toda una noche de películas, vimos La Vendera de Rosas, Las Tetas de mi Madre y otras. Y fue de 6 a 6 de la mañana, entonces ya con esa recibida ya quién se va. Además porque esa noche me enamoré, como te digo, conocí pues a mi esposa en ese momento, Qué lindo. además que es Kinaya y Kinaya Sí. es fundadora de La Caja. Ella está Ah, desde el súper. principio, entonces pues sí, ahí ya no me volví a ir. Ese día te enamoraste 2 veces. Exacto, del cine, del audiovisual en general y de Kinaya. Qué lindo ese recuerdo. Clementino, cuéntame o hablemos un poco acerca de cómo nace la falla, ¿cierto? Nosotros aquí en la corporación hemos identificado y es que, digamos, los procesos organizativos, ¿cierto? Los colectivos nacen a partir de unas necesidades, ¿cierto? De una necesidad de un público en general, pero también de una necesidad propia. ¿Cómo nace la falla? Bueno, en el 2019, que era un año bastante efervescente en la ciudad en general, pero también en la caja, estábamos en ese momento en Nido de Cóndores, que era un espacio independiente en la carrera 11 con calle 23, 24 creo. Y en ese momento ya estábamos las personas que hoy conforman la falla en el cineclub. En el cineclub siempre fueron diferentes personas, llegaban e iban muchas, Claro. muchas personas. Pero ahí ya estaba Juan Carlos Martínez, Beto Gutiérrez, Iván Marín Díaz, Juan Camilo Betancourt, Quinaya y yo. Y otras personas con las que iniciamos la falla, pero que decidieron en algún punto retirarse. Pero Iván, principalmente,
Ya después de ir tantas veces y de tener la inquietud por el grupo y de conocernos poco a poco, nos iba a cada uno llevando a una ventanita que tenía ese lugar como a las 12 de la noche, porque siempre igual nos quedábamos, eran tiempos un poco más bohemios Sí. en el cineclub, entonces veíamos las películas y nos quedábamos ahí de fiesta toda la noche. Entonces nos llevaba uno por uno a una ventana muy específica de la calle, de la carrera, de la calle 24, y nos decía y nos proponía, ¿qué tal si hacemos algo más, si hacemos otra cosa, algo que tenga un impacto tal vez un poco mayor? Y eso nos lo dijo a todos, pero ninguno sabíamos. Hasta que un día nos encontramos todas esas personas a las que él convocó en un lugar y en un ritual, en donde juntos empezamos a pensar si esa cosa que queríamos hacer la íbamos a poder hacer, cuál era el camino para lograrlo. Mm. Y como la inquietud siempre había sido la investigación, el cine por el cine, es decir, en el cineclub nosotros consultábamos y nos interesaba hablar sobre todo del cine, no tanto de las narrativas y las temáticas de las películas, que Mm. también obviamente llegaban, sino de los modos de producción, del equipo de producción, de los guiones, de la dirección, etcétera. Y en ese primer momento se nos ocurrió que la solución mágica iba a ser una cinemateca. Entonces nos metimos a las discusiones del Plan Maestro de Cultura en ese momento, en el 2020. Hicimos la investigación, un estudio de mercado también con estímulos, que se llamó Estudio de Mercado para un Coworking Audiovisual Cinemateca Pereira. Y nos dimos cuenta que no era el momento para una cinemateca. ¿Por qué? Porque no había nada, no había información. O sea, sí habían películas ya realizadas acá, había un montón de información, pero no había sistematización, es decir, donde se podía consultar quiénes éramos el sector audiovisual, dónde estaban las locaciones, quién regulaba qué. Entonces esa investigación poco a poco, durante ya un tiempo considerable, del 2020 al 2022, nos llevó a la conclusión de que lo que necesitábamos hacer era Sí. una agencia que prestara servicios de investigación, que catalogara los lugares, que sistematizara la información de las productoras, de las películas, de los recursos humanos y técnicos con los que contábamos. Y ya después de tener todo eso, ya hay material para consolidar algo mayor, no una cinemateca, porque una cinemateca es Sí, muy claro. difícil. No, y qué locura porque, por ejemplo, en Bogotá pasa y es que casi que en cada localidad hay una cinemateca. Ujú. Es una cosa loquísima porque también es casi como una excusa para, más allá, digamos, de ver cine local, también hacer diferentes talleres con respecto a temas de cine o lo audiovisual en general. Y Clementino, ¿cómo es hacer cine en el eje cafetero? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se mueve la cosa alrededor del cine en el eje cafetero? Es difícil, pero cada vez menos difícil. Igual siguen existiendo muchos obstáculos que poco a poco la idea es como ir entendiendo dónde están. En parte, quería contarte eso antes, que la falla pues nace primero de don Gentil Falla, que es Mm. uno de los primeros patronos, digamos, como del Cine Club La Caja. Fue el lugar donde más tuvo sede, 5 años. Entonces, en honor a él, nos llamamos La Falla, pero también porque estamos en un lugar que tiene dos fallas geológicas, Sí, total. pero también porque identificamos las fallas precisamente de esas dinámicas del sector y intentamos como abordarlas. Entonces, gracias, por ejemplo, a otras cosas como los relatos regionales, como que existan recursos públicos, porque esa es la principal forma de hacer cine en Colombia, que existan los consejos de cine, porque si no existen los consejos de cine, no existen los relatos regionales, Claro. y además de las concertaciones o estímulos, que son recursos menores, pero pueden aportar ahí, y sobre todo con el FDC. En Pereira y en el eje cafetero, algunas producciones, digamos no muchas, se han realizado con el FDC. Sin embargo, la gran mayoría, digamos que un número mayor, se han realizado con relatos regionales, que son cortometrajes. Sí, sí. Entonces esa es como una de las ventajas. La idea es que en algún momento ya no dependamos tanto, no digo de un recurso público, sino de un recurso público nacional, sino que se genere un recurso público más regional y Ok. que sea los mismos
empresarios, los mismos entidades públicas o privadas de la región que inviertan en un fondo que al mismo tiempo les va a beneficiar a ellos, porque el cine deja mucho desarrollo económico, porque siempre hay que contratar un montón de cosas. Claro. Y además un tema también turístico, ¿cierto? Exacto, sí. O sea, el turismo ya tiene una gran ventaja Sí, desde hace mucho total. rato, porque ellos ya tienen consolidada toda la infraestructura hotelera, gastronómica, de transporte, de experiencias, etcétera. Y toda esa infraestructura, toda esa información la usa el cine también, el audiovisual en general, porque todo el equipo de producción tiene que alimentarse, porque todos se tienen que hospedar en un lugar, todos se tienen que transportar. Entonces, ¿cómo generamos una nueva categoría de turismo? Ahí nosotros, y ya existe además que es el turismo cinematográfico, que normalmente en el mundo es entendido como el turismo vacacional de los espectadores que van a ver los lugares donde se rodaron las Claro. películas. Pero también existe el turismo laboral, y es decir, cómo le ofrecemos, nosotros somos una agencia porque le ofrecemos a las productoras todos esos servicios, dónde se van a hospedar, en qué lugares van a comer, quién los va a transportar, y de dónde sale todo eso, pues no vamos a traer de otros lugares en lo Como posible, lo porque a local. veces es necesario, pero en lo posible que sea aquí la misma gente que ya presta esos servicios. Y antes, ¿cómo lo hacían? Ahora, digamos, tenemos la posibilidad de conocerles a ustedes y también como la posibilidad de la falla como agencia le puede decir a una productora, vea, acá hay toda una locación en términos de, por ejemplo, espacio físico, también hotelera y todo lo que tenga que, o lo que, sí, lo que, digamos, conlleva hacer una gran producción. Antes, ¿cómo lo hacían, digamos, las productoras? Bueno, lo que pasa es que igual en Colombia el cine todavía está como en una etapa de maduración, Mm, ¿cierto? Desde el 2003 que existe la ley del cine 814, pues se ha hecho más cine, mucho más. Y también la ley de fomento al territorio ha permitido que se haga mucho más. Sin embargo, entonces si nos enfocamos en el eje cafetero, somos aún más emergentes. claro, total. Entonces, digamos que los equipos de producción, pues hay personas que son profesionales y han estudiado cine y han desarrollado pues todo un crew con los recursos que se han logrado gestionar, que no son lo suficientes, pero se han logrado. Entonces, ¿cómo se conforma ese crew? Normalmente hasta hace poco el equipo de producción no era un equipo, era una persona, Mm. que era el productor o la productora general. Y esa persona se encargaba de absolutamente todo, contratos, gestión de lugares, gestión de permisos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que si queremos profesionalizar más el sector, lo que pasa es que ya no puede ser solamente una persona que haga todo eso. Producción general, pero también debe Es un haber producción en equipo. línea, mm, producción de campo, etcétera, etcétera. Hay un montón de gerencia de locaciones. Entonces, ¿cómo se hacía? Esa persona iba a buscar los lugares más que se adecuaran al guión y hablaba con la persona directamente. Pero entonces eso ya no quedaba siendo como, eso no queda como una locación del eje cafetero, sino como un contacto de esa productora que fue y gestionó. Obviamente existen las redes de contactos entre todo el sector audiovisual, claro. que así es que ha funcionado. Entonces, dígame, ¿cómo hizo usted para llegar allá? ¿Cómo gestionó usted el permiso para rodar en la plaza pública? ¿Cómo rodó usted el permiso para rodar en la universidad? ¿Cómo hizo eso? Pero entonces eran así, redes de contactos informales. Y nosotros lo que queremos es que esa información ya quede más fácil. Porque, por ejemplo, una productora nacional ya con un ritmo de producción continuo, no le queda tiempo como de empezar a llamarnos a todos, a preguntarnos quién es quién, o dónde hay que ir, o con quién se pide el permiso, sino que de una vez necesita una información clara. Súper, ¿no? Qué interesante, importante. Claro, es que le facilita, digamos, a las grandes productoras también eso, ¿cierto? Como, Y también a las productoras locales, porque entonces, sí, por ejemplo, las personas que están estudiando en este momento y quieren hacer cine en la ciudad, ya no van a tener la dificultad de tener que empezar primero conociendo todas las todo el personas del territorio. sector, todo el sector, sino que entran a una plataforma a entender que aquí hay unas locaciones que cumplen esos estándares, que hay unos equipos, hay un directorio, porque esa es la meta, tener un directorio también de quién hace el equipo de fotografía, quiénes conforman el equipo de sonido, quién el de arte, quién hace eso aquí y llamarlos directamente y hacer que esas conexiones se hagan más fáciles y que el equipo crezca, o sea, porque aquí somos los mismos con las mismas normalmente en el eje cafetero, no hablo solamente en Risaralda, sino en el eje cafetero. Entonces, por ejemplo, hablemos de Cabeto. Cabeto es un sonidista Mm, de Manizales, entonces él trabaja en todo el eje cafetero
y está muy bien y es muy bacano porque tiene unos estándares de calidad muy buenos, pero él también quiere formar a otros sonidistas de la región y necesitamos que eso pase, que cada vez haya Claro. más gente y que confíen que de esto también se puede vivir, que esa es la idea. Sí, no, total, total. Entonces, quisiera, Clementino, que habláramos también de mm, qué tipo de cine se hizo, ¿cierto? Y qué tipo de, cómo hacer ese contraste, ¿cierto? ¿Qué tipo de cine hay ahora en el eje cafetero, si lo hay? ¿Y qué tipo de cine se hacía antes en el eje cafetero? Bueno, pues normalmente el que resulta más fácil de hacer, no fácil porque no es fácil la palabra, digamos que tiene unos recursos que uno tiene más acceso a ellos, es por ejemplo el documental Ajá. en general, esa es la gran línea, documental de todo tipo, principalmente rurales, que es una línea muy importante a nivel nacional. También sociales, de impacto social, esa es una línea muy importante específicamente en las ciudades capitales del eje cafetero. Cómo es que ese cine impacta directamente, tiene un impacto en una comunidad. El que se quiere empezar a hacer o el que se está intentando hacer más es el cine de ficción, Mm, que es más complejo porque es más costoso, porque requiere más equipo de producción, más actores y actrices, por ejemplo. Entonces se ha hecho a una escala más pequeña, digamos. Se ha hecho, por ejemplo, a una escala de cortometrajes, de film mm. minutos o de otros. También en publicidad, en que ellos han sido como los líderes, digamos, como en ficción, porque hay más dinero, digamos, directamente en publicidad. Pero si hablamos de cine, son los cortometrajes y los film minutos, los formatos cortos, los que han llevado esa bandera de la ficción en general. Pero sigue existiendo la barrera de llegar a hacer y a producir ficción de largometraje. En este momento, por ejemplo, hay un caso importante en donde están los dos. Por ejemplo, en este año podemos nombrar que con el FDC, Magdalenas por el Cauca, Ujú. con todo su equipo de producción, que ellos ya tienen una tradición también trabajando con otro director, que es Sebastián Valencia. Ellos están haciendo en este momento la producción de un corto documental precisamente de su obra. Sí. Entonces, esa es la línea que sigue manteniendo como esa fuerza. Pero también está Ricardo Muñoz Izquierdo, que es un artista visual que salta al cine e hizo también un cortometraje de ficción que se llama El coleccionista de lápices. Y bueno, y además de eso, él sigue indagando, porque aquí estamos hablando desde el audiovisual en general, y sigue indagando también desde las artes visuales, y está en este momento con Anoche a la Medianoche, que es un formato de video arte, Mm. video instalación, que está Que creo nominado que están, a la obra Luis Caballero y se sí, está exponiendo en en este Bogotá. momento en la Galería Santa Sí, Fe en en Bogotá, Bogotá. sí. Entonces, esos son solamente algunos casos por nombrar de lo demás que se está haciendo. Pero entonces eso es como para nombrar la línea de la ficción y la línea del documental. Pero si vemos, son líneas de cortos, formatos cortos. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que ese posible fondo regional fomente que se haga largos también, que es una de las metas importantes? No, sí es supremamente complejo porque, digamos, hacer este tipo de cosas conllevan una gran suma de dinero, ¿cierto? Toca reconocerlo. Y esas producciones tan grandes solamente lo logran como algunos productoras muy en específico. Sería también interesante hacer proceso como local y tener, digamos, el recurso para poder tener un buen equipo de trabajo, unos buenos equipos, Eso. ¿cierto? Y por ejemplo, mira que en la investigación nosotros encontramos cuáles son como unas líneas muy importantes. Lo primero es que existan esos recursos Mm, regionales. Lo segundo es que se pueda lograr articular tal vez una comisión fílmica regional, que es quien administra, gestiona, investiga y hace claro. demás administración y específicamente se encarga del sector audiovisual. En el eje cafetero, que sea regional, que por ejemplo no tenga que pasar las dificultades departamentales porque a veces son muy limitadas, sino que por ejemplo a través de la entidad pública que administra el ente administrativo del eje cafetero, que es la región administrativa de planificación del eje cafetero, se pueda proponer una comisión fílmica. Es decir, y antes también esto es algo muy interesante porque en el sector audiovisual entendíamos el eje cafetero como Risaralda, Quindío y Caldas,
pero resulta que en la región administrativa también está comprendido Tolima. Tolima, sí. Y Tolima tiene un gran avance, ellos ya tienen comisiones fílmicas, ya tienen ya tienen política pública de cine, y eso también, nosotros también estamos en el Consejo de Risaralda, y estamos articulando los 4 consejos para que todos los departamentos tengan política pública de cine, y que en todos estén las prioridades de cada departamento, pero que también esté por allá mencionada la Comisión Fílmica Regional, e ir armando el camino para que se pueda proponer con más argumentos, con más base jurídica, con más base Claro. administrativa la comisión. No, y también que, digamos, la institucionalidad, pues, pueda apoyar, digamos, ese tipo de escenarios. Exacto, puede ser un fondo mixto, por Claro, ejemplo, total. público y privado, eso sería muy interesante, como funcionaban antes, por ejemplo, los institutos de cultura, antes también existían los fondos mixtos de cultura, Mm, que eran los que administraban la cultura, digamos, en los departamentos o en las ciudades, tal vez algo similar o un fondo que no necesariamente sea mixto, pero que esté regulado, digamos, sí, por Hacienda, pueda allí como recaudar esos fondos, además porque como te decía, si el sector turismo se ve beneficiado, pues entonces ese recaudo va a hacer que lleguen más producciones y a la vez generar más ganancias más también para el recursos sector para del el turismo, sector, a la vez directamente para el a sector las, audiovisual y y a la cultural en ciudad en general. general, sí, total. Exacto. Yo recuerdo, Clementino, como en la infancia, unas producciones de cine que se hicieron, como en esta región, pero recuerdo una en específico que se hizo en mi barrio, en Frailes, fue La Gorra. Sí, sí. Y era muy, a mí me pareció muy interesante recordar eso, porque pues uno de niño, ver como esa gran producción y ver gente, ver un director de cine, o sea, una cosa loquísima, ver que contrataban a los chicos, también como a modo de vamos a transar, yo le doy tanto y solamente haga esto, me parecía muy interesante y también muy gracioso, ¿cierto? Eh, ustedes, digamos, en esta guía de turismo que hicieron, que pues reconozco también que tiene que atravesar todo el tema del paisaje cultural cafetero, pero ustedes han indagado un poco sobre temas o producciones, digamos, de barrios populares que se hicieron, no solamente en la zona rural, sino también en la zona urbana, que claro, uno también reconoce que hay una temática allí que se trabajó y es el tema de la violencia urbana, pero han identificado qué ha pasado con eso, porque yo siento que eso ya desapareció, por lo menos en este territorio. Pues La Gorra, bien o mal, es un referente, Sí. obviamente, de la ciudad. Y como lo decías, en ese momento, por ejemplo, como hablamos ahora, no estaba regulado absolutamente nada, ni contratación, No, ni es absolutamente que yo nada. recuerdo que era muy loco porque o sea, la producción llegaba y ya. O sea, Exacto. llegaba a la cancha del barrio y sin permiso de nada ni de nadie, porque también era muy interesante. Y es que casi como que la institucionalidad como que, pues yo qué le voy a decir a esta gente si nos va a poner por lo menos en el mapa del país. Ujú. Y bueno, y entonces, para responderte la pregunta, por ejemplo, en la guía de turismo audiovisual, nosotros tuvimos un caso muy interesante que es el caso de La Pasión de Gabriel. Ajá, La Pasión de Gabriel no específicamente se realizó en un barrio popular, sino que se realizó en un corregimiento, que es el corregimiento de Peralonso, ok, del municipio de Santuario, que tiene unas condiciones igualmente populares. Entonces es muy interesante ver cómo lo recibe la comunidad, cómo lo recibe la gente a una producción audiovisual, porque nosotros idealizamos mucho las claro, pantallas. Entonces llega la cámara, llega toda esta gente extraña al barrio o a la comunidad o al corregimiento en este caso, y todo el mundo, bueno, primero es como la pedagogía de cómo se van a articular, o sea, si la comunidad, por ejemplo, ya tiene restaurante ahí, ¿por qué voy a traer la comida de afuera? claro, Porque de total. una vez no le compro a ellos. O si necesito extras, ¿para qué me los voy a traer de otra ciudad? Si ahí están ellos. Y además porque, no solamente porque les genera empleo, sino porque les genera como una dignidad también Mm, cultural muy importante total. el hecho de aparecer en una pantalla, que como decimos que es como es un pedestal, digamos de alguna manera, es una vitrina que es política, es de poder, y solamente verme representado en una pantalla, pues a mí ya me genera representación, satisfacción, y me empodera.
Entonces, por ejemplo, cuando estábamos allá conversando con toda la comunidad, todos hicieron parte de la producción de una u otra manera. Mm. Entonces tuvieron que aprender a aparecer ante cámaras, a no No, una mirar la cosa cámara. bellísima, me imagino. Sí, imagínate. Y además a interactuar con los actores, por ejemplo, a estar con Andrés Parra, que era el cura, el Y en ese protagonista. momento bueno, todavía, pero en ese momento Andrés Parra era top. Sí, es re top. Entonces, imagínate, uno lo ha visto toda la vida por televisión y ver Sí, que llegue aquí, al barrio, a la casa, y que yo tenga la oportunidad de actuar, sobre todo con él, no sé, así sea llevarle un vaso con agua en una cena. Eso es muy importante y además porque genera, por ejemplo, para las infancias de esos lugares, otros imaginarios y otras posibilidades de ser y de hacer en sus vidas, que es muy interesante. Obviamente eso se tiene que acompañar mm, después, no se puede solamente dejar como que voy, hago la producción y me voy. La primera tarea es como volver por lo menos a presentar a lo que se hizo, socializar, a sí. socializar. La segunda tarea es si dejamos inquietudes, por ejemplo, de producción allá, pues entonces qué caminos se podrían dejar en semillas, por ejemplo, de formación, en formación en la actuación. Por ejemplo, el caso de Montañera Films, que es una productora de la Sí, ciudad. Ellos hacen formación en escuelas rurales y en sectores rurales de la ciudad de Pereira porque, bueno, primero identifican que el sector necesita mucha más capacidad de gente, de recursos humanos. Segundo, reconocen que la rural debe ser contada y representada por la gente que vive en la claro. ruralidad. Y tercero, porque son otras posibilidades de desarrollo para los mismos niños y niñas que ellos forman. Entonces, si llevamos eso a todas las comunidades, a todas las comunas que tiene Pereira, con todos sus barrios, principalmente los lugares en donde los niños y niñas no ven otras posibilidades porque no les han llegado, y les llevamos además la formación, eso es muy interesante. Nosotros desde la falla no hacemos formación, Ujú. pero por ejemplo articulamos los procesos o podemos llegar a articular los procesos de quienes sí lo hacen. Ejemplo. En el proyecto en el que estamos actualmente, que estamos catalogando los corredores turísticos de la ciudad, estuvimos en el corredor Montañas, que en este momento todavía no es un corredor, pero comprende la comuna Villa Santana, y nos interesó sobre todo la cancha del barrio Monserrate. ¿Por qué? Porque ahí está no solamente el paisaje verde, sino que está toda la infraestructura del barrio popular y están todos los niños jugando en la cancha. Y están todos los posibles narradores de sus propias historias que después van a llegar posiblemente a contarlas. Entonces, si un niño o una niña ve que su barrio puede aparecer en una película, pues Tremendo, va a claro. entender que él también tiene la oportunidad y la posibilidad de contar sus propias historias. Entonces, como llevar esas posibilidades también allá. No, súper interesante. Y otra cosa, como para terminar, estas narrativas propias y narrativas populares, es que, por ejemplo, con la gorra tiene dos aristas. Una en donde se narran realidades y otra donde se generan estigmas. Entonces, ¿cómo es que desde una formación, por ejemplo, en escritura de guión, se puede encontrar un punto medio en el que sí se tiene que representar la realidad, porque es una persona necesita contarse a sí misma, contar lo que vive, pero que tampoco vaya a generar una estigmatización a nivel social, público, ya a grande escala, en donde gente que vive en otros lugares de la ciudad, de pronto con más privilegios, vaya a reafirmar esos estigmas y se genere más brecha social. Entonces esa, desde la narrativa, desde la producción, hay muchísimo trabajo también que hacer ahí. Claro, y digamos que eso me hace pensar varias cosas con respecto a esas producciones que se pueden hacer en los barrios populares. Y eso que tú dices que me parece clave, y es cada vez que uno haga un proyecto hay que hacer dos cosas. La primera es socializar con la comunidad antes de socializarle a la institucionalidad o a, digamos, quien está poniendo el dinero, ¿cierto? Y la segunda es dar ese proceso también de acompañamiento después de generar el producto. Me ha- y lo otro que me parece interesante es el tema de la estigmatización, ¿cierto? Pasa, por ejemplo, con la película de Los Reyes del Mundo, Ujú. que, digamos, en esta zona del país, ¿cierto? En nuestro territorio, vemos muchos chicos que practican el gravity.
y hay una estigmatización repotente a través, digamos, de esta práctica tan particular. Sin embargo, ver la película le permite a uno decir como, parce, es que es una historia, es que el chico no está arriesgando su vida porque lo quiere así ya, sino porque hay un trasfondo en eso, ¿cierto? Hay una historia de vida, hay una ausencia, hay una búsqueda del yo, ¿cierto? ¿Vos qué pensás de eso? Sí, por ejemplo, también se me viene a la cabeza el caso de Sin Tetas No hay Paraíso, que es otro referente, digamos, de la ciudad. Ahí se generó esas dos cosas también. La primera es que se potenció la estigmatización hacia la mujer pereirana, pero a partir de que era una realidad en ese momento. Obviamente existía un negocio de prepagos muy fuerte a nivel nacional en donde Pereira estaba que como fomentando, digamos, como que aquí los traquetos vinieron a hacer eso, ¿cierto? A fomentar que en los barrios populares las niñas se Claro. operaran y fueran sus damas de compañía. Pero entonces es una historia muy narrada desde lo externo del barrio. Y ese es el problema, porque si la mirada es muy externa, obviamente no hay una narrativa que narre el dolor o la situación propia que tiene que pasar. Por ejemplo, una mujer que toma la decisión de convertirse en prepago y de tomar como camino de vida la prostitución. Entonces ahí está esa delgada línea, es que es una delgada línea de representar mi realidad y no generar estigmatización. O si va a representar la realidad, ¿cómo hago para que sea de una perspectiva crítica y desde el guión se entienda que es que yo no estoy idealizando, por ejemplo, la prostitución en los barrios pereiranos? Esa serie, por ejemplo, proponía una ligera mirada crítica, pero le faltaba una mirada propia. Claro. Ahora, hay muchas prácticas y dinámicas culturales y populares que tienen un estigma social muy potente, pero por ejemplo, o muy potente no, como muy fuerte, pero por ejemplo, que tienen mucho significado, digamos, para las mismas comunidades. Por ejemplo, el hecho de contar una historia, por ejemplo, en la comunidad afro de Villa Santana desde la producción del biche Hmm. y que sea una historia contada con ellos y que, por ejemplo, no tenga que ser documental, sino que sea una historia de ficción del biche. Si lo narramos en este momento, pues obviamente no se va a ver como una industria del biche con colores hermosos, brillantes en una pantalla y con toda la producción del mundo, sino que se va a ver una historia real, una historia honesta. Y esa es como que también la otra línea, la delgada línea. Y a lo que quería llegar también con esto es que, por ejemplo, el cine cuesta mucho, pero aprender a hacer cine puede tener una formación barata, una formación económica y de pronto más asequible en este momento. Porque, por ejemplo, con un celular en una escuela popular, un profesor, una profesora puede delegar a un estudiante como en la dirección de arte y vaya consiga a su casa los atuendos que encuentre y los trae al colegio. Otro puede hacer la dirección de fotografía y con su celular rodar todo. Otro niño que tenga un poco más de orientaciones en las narrativas puede escribir el guión. Y así cada uno va a ir entendiendo un poco más cómo funcionan las dinámicas del cine sin necesidad de imaginarse que una película por barata puede costar 60, 100 millones de pesos, sino que realmente el cine se ha hecho con las uñas en Total. Colombia, entonces desde ahí se puede ir como fomentando también esa formación. Sí, es cierto. Lo otro que, que me da mucha curiosidad es el tema de los formatos ahora que se están haciendo, ¿cierto? Digamos el tema del formato vertical y horizontal, ¿cierto? Que eso es como una gran discusión también que se está indagando, ¿cierto? Si en algún momento vamos a trasladarnos a lo vertical porque sentimos que, claro, las redes sociales o los pequeños productos que nos entregan las redes sociales son horizontal, inclusive para
cortos de cine, porque casi que enchiquitan, digamos, el formato. Entonces es loco, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué se está pensando alrededor? ¿Cómo contrarrestar eso? Yo pienso que van a coexistir igual los formatos y van a generarse nuevos formatos, por ejemplo, formatos 360 que ya existen, Sí, etcétera. de la gran pantalla, La todo. gran pantalla, pero sobre todo que es muy interesante igual el formato vertical porque es el que todos tenemos en el celular y es el que, por ejemplo, vemos a diario todo el tiempo. Es el más democrático, Hmm. es en el que se pueden hacer más contenidos fácilmente, pero también tiene un peligro y es en el que más se está invirtiendo en publicidad, Oh, sí, claro. en noticias falsas, etcétera. Entonces, obviamente cine se van a seguir haciendo o para las plataformas o para los teatros u otros formatos, pero si hablamos, por ejemplo, teatros, ya hay teatros de pantalla vertical. Pero si hablamos de lo que continuábamos hablando, de que una persona puede hacer su producción con el celular y el celular es de formato vertical, cómo hacer también formación para que esas narrativas sean de buena calidad, Mm, de que sea contenido de calidad. Y por ejemplo, nosotros entendemos, por ejemplo, la cultura de los influencers como inmersos dentro del sector audiovisual. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que haya cada vez más influencers que tengan un contenido de mejor calidad? De mejor calidad, ya sea didáctica, pedagógica, cultural, social, etcétera, y que no solamente sea una salida de demanda económica, porque esa es como la principal, obviamente, o sea, que se generen ingresos, ese es como el objetivo para todos, pero que se generen mejores contenidos y mm. mejores narrativas y mejores influencers, que tienen mucho poder en este momento. Claro, inclusive hay influencers que ya tienen su productora de videos para otros influencers, Ajá, exacto, con porque una por calidad supremamente fuerte. y hay muchos que, por ejemplo, pueden hacer sus producciones ya no con el celular, sino que simplemente toman la cámara, la voltean en formato Mm, vertical y hacen ya unas producciones muy sí. costosas. Pero no es necesario. Digamos que, sobre todo en TikTok, que genera más cercanía, es mucho más apreciado y valorado a veces como un video grabado con un celular cualquiera que tengas, Mm, pero que se note que tú en tu casa lo estás haciendo, que te estoy conociendo, o sea, que tengo cercanía contigo, que te oigo todos los días, claro. que tú me estás hablando directamente. Sí, eso es diferente, eso genera Entrar a cercanía. la intimidad del otro. Exacto, la Y intimidad. tan sincera que puede ser también. Ah, bueno, y si hablamos de intimidad, ahí hay una delgada línea también, porque entonces es como hasta dónde se Claro. explota la intimidad, o hasta dónde la intimidad ya no existe, o simplemente es un producto, o simplemente yo tengo una historia real que contar, una historia honesta que contar, y mi intimidad sí genera valor en Claro. quienes me están escuchando. Sí, sí, no, total. Bueno, vamos a volver Sí. porque esta conversación está muy interesante, pero quisiéramos o quisiera que habláramos de la guía de turismo cinematográfico, ¿cierto? Que nos puedas como hacer un breve resumen cuál es la propuesta, ¿cierto? De esta guía, qué películas encontraron, cuáles fueron las locaciones, ¿cierto? ¿Por qué decidieron hacerlo? Pues tú nos contabas un poco como a partir de la necesidad de que no existía, digamos, identificar de manera oportuna como los lugares donde se pueden hacer, digamos, diferentes producciones. Sí. Cuéntanos como brevemente un poco sobre la guía. Bueno, Beto, que es el genio de los proyectos, es el director de proyectos en La Falla. Él identificó dos estímulos muy específicos en el portafolio del año anterior. Un estímulo, perdón, que tenía dos bolsas, destinado a hacer un producto editorial de guía de turismo audiovisual, específicamente, ese era el nombre. Años anteriores, nosotros veníamos haciendo ya catalogación de estas locaciones Mm, e indagando en las producciones que se habían hecho en el eje cafetero. Y como este era un producto nacional, que quería el ministerio que tuviera un impacto fuerte y sobre todo al público en general de Colombia, entonces lo que hicimos fue identificar las producciones de gran envergadura
a nivel nacional que han tenido mucho público, como Las Hermanitas Calle, Café con Aroma de Mujer 1994 y 2001, la que hicieron con Netflix y con Telemundo y RCN, La Pasión de Gabriel, Milagro en Roma, Memoria, la película de Pichapong, Encanto, que tiene algunas inspiraciones también en el eje cafetero, y a ver cuál se me va quedando por fuera. Y la de Páramo, que habíamos- Doña Bella y El Páramo, Doña Bella. que hablábamos ahora, son películas que muchas personas en Colombia han visto. No, es que no, yo creo que casi que uno crece con la mitad de esas producciones, o bueno, por lo menos eran las películas o las telenovelas que la abuela o la mamá de uno veía. Ajá, exacto. O que uno un domingo podría ver en el canal Sí. nacional. Entonces, muchas personas, incluyéndonos, no teníamos ni idea de que esas producciones habían sido rodadas acá, por ejemplo, que en El Páramo. Entonces empezamos a identificar cuáles eran las que se habían rodado, cuáles tenían esa envergadura y a identificar dónde en cada uno de los departamentos se había llevado a cabo. En ese trabajo entonces empezamos a ubicar algunos puntos muy específicos, en Risaralda por ejemplo con La Pasión de Gabriel, casi que atraviesa todo, algunos lugares que se han rodado muchas más cosas, por ejemplo en Marsella, que es el caso como emblema del eje cafetero porque se ha La rodado Casa de la allá de todo, Cultura, sí. la Casa de la Cultura, la plaza, el cementerio también, allá se ha rodado Las Hermanitas Calle, Café con Aroma de Mujer, Doña Doña Bella, Bella, sí. o sea, un montón de cosas han sucedido allá y otras también producciones locales y regionales. Entonces eso fue como lo que hicimos en principio, identificar. Nosotros trabajamos con un equipo de investigación que va desde lo audiovisual, lo turístico y lo ambiental. Entonces la persona que estaba en turismo, Laura Zapata, indagó y hizo un rastreo de todas las experiencias turísticas que tenían esas locaciones alrededor para que la guía, esta es una guía de turismo, para que quienes visitaran la guía tuvieran opciones aparte de visitar la locación, Claro. fueran otras cosas, Fueron- otras experiencias, senderos, que se tiraran de canopy, bueno, cualquier otra cosa. O rutas gastronómicas, también hizo un directorio de restaurantes, un directorio de hoteles, un directorio de transportes y de intérpretes turísticos que son los Tremendo. que se conocen como guías. También nuestra investigadora ambiental hizo lo propio, hizo como cuál era la flora que se encontraba, el paisaje que se encontraba en esas locaciones, para que nosotros igual nos sirve en la investigación entender qué tenemos en el territorio, qué tenemos en el eje cafetero para ofrecer, por ejemplo. Y al final resultó el producto que es la guía de turismo audiovisual, te lo estoy contando muy breve, que se encuentra en lafalla.co/rodando por el eje y es de consulta pública, cualquier persona puede acceder a ella. Si otros establecimientos comerciales del turismo quieren utilizarla para que ellos, para pues, promoverse a sí mismos como turismo audiovisual lo pueden hacer. Pueden descargar la guía o el QR y lo ponen allí. Y que después de haber hecho, digamos, el proceso de la guía, digamos, la comunidad, ¿cómo pues cuando vio este producto, qué les pareció? Por ejemplo, en Peralonso, cuando fuimos y nosotros estamos haciendo un trabajo de enviársela a a la mayor cantidad de personas que encontramos en el camino, porque fue un montón, es saber que tienen una oportunidad, que la región tiene una oportunidad, por ejemplo, de traer más producciones y de prestar los servicios de alimentación y de transporte y de hotelería. Por ejemplo, si yo tengo una finca en una zona rural del eje cafetero, cualquiera que sea, pues tengo la posibilidad de convertirme en el lugar donde la producción toda se va a quedar a Va a hospedarse quedar allá, acá, sí. o que sirva también de base camp, porque queda cercano a la locación que van a utilizar. Entonces es una posibilidad también de desarrollo económico que tienen, que encuentran las personas que nos han contado. Pues yo no sabía que, que si estoy, por ejemplo, que el turismo cinematográfico existe, por ejemplo, es algo muy nuevo para Sí, todos. loquísimo. No, importante también, porque casi que uno se sorprende. ¿Esto se grabó acá de verdad? Se hace Sí, uno esa pregunta todo el tiempo porque es ver los recuerdos pues a mí en lo personal de la infancia y luego decir como, parce, es que acá en toda la zona del eje cafetero hubieron grandes producciones sí. y que yo no sabía que se habían grabado en esos espacios. Por ejemplo,
En Marsella. Mm, En Marsella ya la gente está súper acostumbrada a que vaya la productora sí, ya. Entonces ellos ya no miran a la cámara. Si ellos van caminando por allá y son extras del pueblo y ya no miran a la cámara. Eso parece mínimo, pero es un detalle muy sí, importante que las productoras buscan, por ejemplo. O que los actores lleguen y no se tengan que sentir asediados, digamos, pues porque claro, uno los admira, sí, obviamente, y sí, quiere su total. autógrafo, por ejemplo. Pero entonces allá no, en Marsella ya se acostumbraron y simplemente es gente que llega a trabajar. Y esa es la idea, es gente que llega a trabajar. Eso es como lo que nosotros queremos como también como entender y hacer que todos entendamos. Y las dificultades que tuvieron, o sea, por qué tuvieron que padecer, ¿cierto? Temas, por ejemplo, importantes como derechos de autor, como encontrar las locaciones. Me gustaría que nos hablaras, por ejemplo, de cómo hicieron ustedes para llegar a a esas locaciones y le dijeron a las personas, como veas que estamos haciendo una guía de turismo cinematográfico, queremos tomar unas fotos, hablar con usted. ¿Cómo fue ese proceso? Pues ahí está la importancia de la investigación y es que Mm, la investigación funciona con archivos o bases de datos y esa es una información que existe, por ejemplo, que las productoras tienen. Entonces, y que están públicas, por ejemplo, en internet tú puedes buscar todo el equipo de producción de una película. Entonces nosotros lo que hicimos fue consultar primero en qué ciudades se había rodado. Luego, contactando el equipo de producción, pudimos encontrar los lugares específicos donde se habían rodado mm, esas producciones. Ya después de que hicimos eso, pues ya no quedaba más sino ir a los lugares específicos. Bueno, primero los llamamos, claramente, estamos haciendo una investigación, sabemos que allá ocurrió esa producción y queremos que se siga produciendo más y que se siga fomentando y que ustedes puedan tener más turismo allá gracias a estas producciones. Entonces fuimos, la gente se emociona un montón al saber que pueden ocurrir más de estas cosas porque son muy, muy bacanas, muy importantes para ellos. Y llegamos, hacemos un primer contacto con la comunidad, entendemos dónde, en la casa de quién se hizo, con quién gestionaron el mm. permiso, empezamos a tener pues nuestras matrices de investigación, a llenar los datos de la persona con quien nos podemos contactar. Eso, digamos que no fue lo más complicado, como para volver a las dificultades, al final sí entendimos, porque no lo entendíamos claramente, que estábamos trabajando con producciones grandes Claro, y con canales, por ejemplo, nacionales y hasta con Netflix, ¿cierto? con Encanto. Con Encanto. Mm, Entonces, no teníamos, por ejemplo, una red de contactos sistematizada que nos permitiera acceder directamente mm, a las personas encargadas en la producción de permitirnos utilizar esas imágenes o en los canales. Pero sí tenemos a David Ruiz, que es un profesional, él fue director de la Escuela de Cine Nacional en Bogotá, y él sí los conoce a todos y conoce el trabajo de La Falla, es de aquí, entonces sabe, pues toda esta información la tiene, entonces lo contactamos a él, hicimos esa articulación y él contactó a los canales y gracias a ese puente pudimos como enlazar todos estos permisos, pero no fue fácil, nos demoramos un montón, además porque los canales tienen requisitos muy específicos. Por ejemplo, si hablamos de RCN, la imagen de las novelas tiene que ser exactamente la misma, o sea, no puede tener ninguna decoración mm. extra como la que nosotros teníamos Ok. diagramada en la guía. Ah, Entonces, a esas producciones específicamente no le van a ok. encontrar como algunos gráficos específicos que tiene la guía, sino solamente la imagen de la producción. Y así a modo de chisme, una vez contactaron con Andrés Parra para el uso de la imagen en su producción y cómo fue Ah, ese bueno, proceso. como es difícil, también es fácil. Sí, Pues gracias a las redes sociales, él tiene Instagram, le escribimos directamente a Andrés Parra y le mandamos los fotogramas que vamos a utilizar de La Pasión de Gabriel. Y dijo, no, qué chimba de una. Utilícenlos y si van a publicar algo en Instagram, pues me etiquetan y ya. verdad. Sí, pues eso fue como, esa es la ventaja también como de tener una relación a veces directa con las personas y tanto también con las empresas, pero esa relación con las empresas también es muy importante para generar alianzas a largo plazo. No, muy teso eso, muy lindo Sí, también. A veces a uno, veces, perdón, tranqui. te complemento la respuesta y es que, por ejemplo, en Encanto utilizamos las imágenes que se podían utilizar, la portada, por ejemplo, que son piezas gráficas que son de libre uso, Ajá. no fotogramas. Y
fotografías que nosotros mismos tomamos de Salento. Entonces allí hay algunos algunos recursos que nosotros podemos utilizar para ellos. En Milagro en Roma, que es una producción de televisión pública española, es muy difícil acceder a ello y hay algunas en el Archivo Nacional, en el Archivo Fílmico, en el Patrimonio Fílmico Colombiano, perdón, hay una copia, pero entonces para acceder a ella es más difícil, digamos, hay un poco más de protocolo. Entonces nosotros allí lo que hacemos es un derecho de cita. Citamos la producción específicamente de donde vamos a extraer los recursos que estamos utilizando. Entiendo, sí, como completo para también curarse en salud, ¿cierto? Uno nunca sabe cuándo llegue el correo electrónico Exacto, con sí. la advertencia. Clementino, ¿y cuáles son los proyectos que tiene la Falla este año? ¿Cómo van? ¿Qué se viene, cierto? Este año ha sido muy interesante en grandes términos porque apenas estamos como creando, como la Falla realmente es como muy innovadora y pionera en el eje cafetero en todo Mm, lo que hace. No ha tenido como una estructura realmente como organizacional clara y este año gracias a otros proyectos, por ejemplo, hemos estado en un programa de fábricas de productividad con el Ministerio de Industria y Comercio que nos han potenciado, digamos, no solamente en estructura de procesos internos, en estructuras financieras, en procesos comerciales, etcétera. Entonces entender esto que va más allá, porque obviamente nosotros partimos de lo cultural, pero entender esto que va más allá de lo cultural y que claro. necesita una organización para sostenerse en el tiempo a largo plazo, porque la idea es que más adelante, más allá de las ganancias ocasionales, podamos tener esos recursos también sostenibles. Entonces ese es uno. El otro es Viveros Creativos, que es un programa de aceleración de la Universidad de Caldas en alianza con MinCiencias. Pues de MinCiencias vienen los recursos y los ministra la Universidad de Caldas. Mm, Es un proceso de aceleración específicamente de industrias creativas y culturales en donde también no solamente nos van a fomentar este lado comercial y este lado financiero, sino que es específicamente orientado a las industrias culturales. Entonces toda la formación, cómo son las finanzas para una organización mm. cultural, cómo es el proceso comercial, cómo es el storytelling de una organización cultural, hacia dónde está dirigida. Bueno, ese es el segundo. Y el tercero y más grande de este año es Pereira Destino Fílmico, que es la tercera versión del proyecto Pereira Destino Fílmico. La primera versión fueron lugares interesantes porque no tenía en ese momento otra premisa. La segunda versión fueron escenarios Escenarios deportivos, deportivos y sí. la tercera versión que estamos haciendo son corredores turísticos de la ciudad y es un proyecto que ya al comprender el turismo cinematográfico lo gestionamos directamente con la Dirección de Turismo Mm, Municipal y gracias a eso pues fortalecemos esta categoría de turismo cinematográfico y vamos a hacer las locaciones, la catalogación de las locaciones de los 8 corredores turísticos que en este momento tiene la ciudad, los proyectos de otros corredores como mm. son montañas, que es Villa Santana, La Ferro, entre otros, y los lugares emblemáticos. Entonces va a tener una mayor cantidad de locaciones catalogadas con una proyección de turismo un poco más desarrollada con unas recomendaciones de impacto y sostenibilidad ambiental más desarrolladas también y con detalles más precisos a nivel audiovisual, con servicios más precisos a nivel audiovisual. Ya no solamente estos de investigación, sino servicios de producción, que son gerencia de locaciones, location scouting, producción de campo, etcétera. No, súper, qué importante. ¿Dónde podemos encontrar la guía? ¿Dónde podemos encontrarlos a ustedes para conocer un poco de su trabajo? Redes sociales. A nosotros nos pueden encontrar en lafalla.co, que igual es un repositorio donde nosotros subimos nuestras investigaciones. Es un sitio que nosotros queremos que sea en consulta pública para cualquier Mm, persona que quiera investigar el sector audiovisual. Estamos también en Instagram, con arroba lafalladf, que allá permanentemente estamos actualizando pues, a todo el mundo de lo que venimos haciendo. En TikTok estamos como el dron de la falla, que es El otra dron de la falla. perspectiva, Sí. sí, que eso sí es otro, Uf, claro, es otro otro nivel. servicio, pero es que también es otra forma narrativa que nosotros Sí, muy nos gusta interesante. también. Y también en YouTube, bueno, y en otros canales digitales como arroba la falla de F o la falla Destino Fílmico, así nos pueden encontrar. Y estamos pues aquí a su servicio también para Y lo la que guía de necesiten. turismo Ah, y cinematográfico, la ¿dónde la guía, ahorita lo descargamos? mencioné, es lafalla.co/rodando por el eje. Allí la pueden o descargar o ver
en la web, como prefieran. Ahí está su servicio porque es un documento de consulta pública, repito. No, claro. Clementino, muchas gracias por estar en el espacio de la colectiva, ¿cierto? Para nosotros es muy importante conocer su trabajo, saber qué se está haciendo, digamos, en nuestro territorio y qué se está gestando también en términos, por ejemplo, innovadores, en temas, por ejemplo, cinematográficos. Sí. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos continúen con todas las ganas de la vida, conseguir gestando este tipo de cosas tan importantes para la comunidad, para todo lo audiovisual con respecto a Risaralda, ¿cierto? Y pues agradecerte un montón y gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ti, Sebastián, a la colectiva. También quisiera invitarles a que no nos sigan solo a nosotros, sino, por ejemplo, al Consejo de Cine de Risaralda, al de Caldas, al de Quindío, la Red Audiovisual de Caldas, a todos estos espacios de gestión cultural y audiovisual que son fundamentales para que esto tenga fuerza. Claro, no, bueno, muchas gracias, Clementino. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, uy, yo no sé por qué, pero siento que me dio como... El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira.